5 autoras, autores, 5 textos. Y en este caso vamos a trabajar con un texto que produjo Nicolás Rivas, que se llama De la visita domiciliaria al distanciamiento social. El subtítulo es El higienismo como regulación del conflicto entre la biología y la cultura. Bueno, lo presento en 2 palabras a Nico. Nicolás en principio es un amigo de muchísimos años. Nicolás Rivas es trabajador social, fue director de la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue también subsecretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy es profesor titular en esa misma facultad, en esa misma carrera, en esa misma universidad. Y trabaja como trabajador social en el Poder Judicial. En este momento, después Nicolás aclara un poco si quiere su tarea, pero su tarea tiene mucho que ver con el Poder Judicial. Está trabajando intensamente en el Poder Judicial. Y por la historia que tenemos en conjunto, trabajamos juntos en la creación de la materia, la intervención en lo social, que arrancó en 1997 como una aventura, y también otra cuestión que nos hermana con Nicolás es que Nicolás fue el primero que distribuyó la revista Margen en la UBA, en el Bar del Sur, el famoso Bar del Sur, que era una especie de lugar, no sé, muy interesante, por toda la gente que pasó por ahí, ¿no? Florial Ferrara, me acuerdo, los invitados que tuvo, ¿no? Y bueno, y en un día, digamos, un poco triste, no sé si se enteraron, pero el fallecimiento de Horacio González, ¿no? No sé si están al tanto de eso, pero Horacio González, junto con, bueno, eran los que quedaban para mí, Alcide Argumedo, estaban muy vinculados a los que fueron las cátedras nacionales en la década de los 70, y Horacio fue un intelectual, un comprometido, un militante, el último director de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, dejó muchísimo en muchísimos aspectos. Yo me acuerdo, no sé si con Nicolás, me acuerdo que íbamos al bar de la esquina en la Giralda y Horacio González entraba con su cátedra y se ocupaba de todas las mesas, y nosotros nunca conseguíamos mesa porque éramos chicos y pocos y pobres. Pero bueno, eso es un recuerdo que teníamos, pero era como que entraba una especie de, bueno, un prócer. Así que bueno, lo perdimos, pero dejó mucho. No sé, sobre todo a mí me hizo reconciliar con Borges. Yo diría que gracias a Horacio González y un poquito a Piglia me reconcilié con Borges. Pero bueno, estábamos hablando de Nicolás. Nicolás viene trabajando el tema del higienismo hace mucho tiempo. Creo que empezamos muchas cosas juntos en ese aspecto. Nicolás está profundizando muchísimo más la relación higienismo-tango. Después Nicolás me corregirá, la relación higienismo y lo prostibular, que es bastante interesante con el origen del tango. Pero bueno, en este caso el texto que tenemos tiene que ver con la idea de regulación del conflicto entre la biología y la cultura. Yo le pondría ese título más que el subtítulo, pero bueno, el subtítulo se lo puso el autor. Y bueno, aborda distintas cosas que ahora Nicolás nos va a explicar, digamos. Uno de ellos es el tema de la relación higienismo y vida cotidiana, que es algo como que retorna 100 años después. Y un tema muy vinculado con la intervención, que es el tema de la visita domiciliaria, que hay algunas cosas para conversar ahí para mí, y me parece muy interesante en el texto la etimología que trabaja, cómo trabaja, mejor dicho, Nicolás, la etimología de la palabra. De la palabra inspector, que es la que desarrolla. Y después, bueno, cuestiones, trabaja también con Dewey, un autor que conocimos, yo empecé a respetar gracias a Viviana, que está acá presente.
y también con todo el tema de las condiciones, el ambiente, etcétera, y el inevitable la mención a Florial Ferrara en función del tema condicionantes y salud pública, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí y lo dejaría a Nicolás que hable él, digamos. ¿Te parece, Nico? Sí, perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Solamente agregar, cuando mencionaste recién lo de la revista Margen, ahí en el bar que había en la sede de los que no son de acá de Buenos Aires, en la primera sede que tuvo la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Marcelo T. Alvear, 2200, había un subsuelo que era un bar, y en los 90 también fue como una especie de espacio cultural, político también, y ahí había muchas actividades, las típicas que hay en las facultades, eh, y ahí circularon, bueno, Horacio González, Alcide Argumedo, Ferrara, Framini, Cacho Alcadri, Alcide Argumedo, las madres, abuelas, Casullo, dirigente de la CTA. Era el famoso grupo de los 8, ¿no? Desde hace muchos años allá, con el Chacho Álvarez, Brunati, Abdala. Nada, era una referencia que hoy, por ahí el nombre de Horacio González nos la trae también. Bueno, sí, yo cuando pensaba en la preparación de este texto para compartir con ustedes, digo, ¿dónde surge este texto? Y surge hace 20 y pico de años, el texto o las ideas, porque tienen que ver con un proceso de intervención, y al mismo tiempo en esa intervención como de análisis, de supervisión, que hicimos mucho con Alfredo, eh, y, y tiene que ver con entrevistas domiciliarias que hacía como trabajador social y hago como trabajador social, ahora sin domicilio, ¿no? Entrevistas por teléfono, sin ambiente, intervención posible también, y que en un marco de un programa de autoconstrucción de viviendas, y donde ahí aparecía la idea, me acuerdo que hice un poco de link con todos los temas que después pude, o intenté seguir como leyendo, investigando, alimentados por el ejercicio profesional por un lado y por el ejercicio docente por otro. Una cuestión permanente en la mayoría de mi vida profesional, y que aparece Henry Lefebvre refiriéndose al espacio, el urbanista diciendo, hablando de los arquitectos como médicos del espacio, ¿no? Como uno podría pensar como higienistas del espacio a los arquitectos. Me acuerdo que yo estaba muy enojado con los arquitectos en el programa de autoconstrucción de viviendas, ¿no? Eh, Pensando un poco los inicios de estas ideas que se plasman ahora. Lo de la pandemia de alguna manera reactualizó discusiones, no es que a partir de la pandemia empecé a pensar personalmente estos temas, sino que ya venían. Lo que pasa es que hubo cruces naturales que se dieron a partir de las palabras de distancia, ambiente, metros, circulación, virus, ¿no? Todas palabras que yo leí mucho porque me interesa este periodo de la historia que va entre 1880, 1870, 1910 aproximadamente, y me interesa y lo comparto con ustedes, quizás lo han leído, si no yo o lo han escuchado. Robert Castle, cuando dice el presente no es únicamente lo contemporáneo, existe un espesor del presente que está hecho de estratos históricos. Por decirlo de otra forma, el presente puede ser concebido como una conjunción de efectos de innovación y efectos de herencia. Puede haber algo novedoso en el presente. La historia no es pura repetición, pero hay también efectos de herencia, una presencia del pasado que no ha sido superada. Bueno, ahí un poco radica el interés por la historia, ¿no? El interés por la historia tiene que ver básicamente por las cuestiones del presente. Y qué va quedando, qué se va modificando, qué se va rompiendo, qué no queda de aquello. Pero obliga así a ir con ojos bien precisos hacia el pasado. Lo primero que quiero decirles es que en la introducción al texto dice, yo digo, para 1875 hay una crisis de la sociedad de beneficencia en relación a las nuevas problemáticas que surgen con la inmigración y con la epidemia, las epidemias. Y ahí hay un primer error mío, porque después yo seguí investigando y sigo, y hay otro artículo más
que tiene que ver con el tema de las entrevistas, de la visita domiciliaria, hay que Viviana también participa ahí junto con otros profesores de otras universidades, y ahí yo me doy cuenta que en realidad la sociedad de beneficencia no estaba en crisis. En realidad va a ser para 1910 que estaba en crisis, pero la lectura mía de crisis tiene que ver también con algo nuevo que viene surgiendo en los últimos 20, 25 años, que tiene que ver con poder ubicar a estas damas de la sociedad de beneficencia en un lugar diferente que la propia historia del trabajo social las ha ubicado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que podemos pensarlas también como mujeres de la alta sociedad, con una concepción filantrópica, si se quiere, de los problemas sociales, y al mismo tiempo mujeres que salen del espacio privado, dejan de alguna manera la vinculación de sumisión hacia la figura del hombre y disputan el espacio público a partir de su condición de mujer, ¿no? Estos también fueron la sociedad de beneficencia, con lo cual yo digo ahí que estaba en crisis. Bueno, en realidad yo mismo lo pongo en discusión a partir de otros textos, Valeria Pita, una de ellas, que lo que dice es, bueno, no, la sociedad de beneficencia recién entra en crisis en 1915 y 1920, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema de salud eran más eficientes que los médicos, tenían una mejor calidad en la relación con las personas que trabajaban, tenían mejor relación con la política, bueno, y a partir de hechos argumenta. Con lo cual, no, lo que pasa es que con mi intención de ver la visita domiciliaria donde estaba, yo lo que sí, y esto para mí es un hallazgo interesante de la investigación, que es la ordenanza de 1875 que regula la visita domiciliaria en manos de inspectores, varones en su mayoría, al menos hasta lo que vi ahora, pero muy ligados a la cuestión disciplinar de las condiciones de vida de las personas, ¿sí? La pregunta es, ¿la sociedad de beneficencia entraba a las casas de las personas? Otras organizaciones, sí, San Vicente de Paul, la obra registra hasta el año 1914 más de 2 millones de visitas domiciliarias, la obra de San Vicente de Paul. Algunos sectores ligados también a la masonería también hacían filantropía y asistiendo con medicamentos a las personas que necesitaban. La sociedad de beneficencia hacía visita domiciliaria, tenía inspectoras para sus propios establecimientos, hacía visita domiciliaria. Yo es algo que no lo sé, supongo que sí, y queda por investigar. Lo que sí, y es el centro quizá del trabajo, que en 1875 se produce algo novedoso, algo diferente, y que tiene que ver con el ingreso acá se los voy a leer, así, esperen un segundo. Bueno, tiene que ver con el ingreso de la cosa pública en la vida cotidiana, ¿no? Que esto es una ruptura y que habilita de alguna manera, por eso se generó mucha discusión en el momento dentro de los propios liberales de la generación del 80, a ver si podían entrar al espacio privado. Esto, y lo retomo al final, va a poner en discusión qué se entiende por salud pública. El propio liberalismo va a decir, bueno, ¿qué es la salud pública? ¿Qué tiene que ver lo público y lo privado en términos de salud? Y la figura de Wilde, como político, médico, funcionario, es una figura central en todo este periodo. Periodo, Wilde era un representante atravesado por el pensamiento positivista. Pensamiento positivista que tenían los liberales, pensamiento positivista que tenían los reformistas católicos, los reformistas, pensamiento positivista que tenían, que tuvo después, ya más adelante, el radicalismo, aunque ya con menor medida, pero que va a poner en discusión también las prácticas básicamente conservadoras y religiosas de la época, ¿sí? Es imposible pensar los inicios de la visita domiciliaria en Argentina sin pensar en una disputa fuerte con los sectores de la Iglesia. Es ahí donde empiezan estos varones, inspectores, varones digo porque no he visto que sean mujeres, no porque no las haya. Al menos lo que yo vi hasta ahora son ilustrados, que sabían leer y escribir, que conocían las manzanas y que eran los encargados de llevar adelante una serie
de intervenciones. ¿En qué marco? En un marco desesperante, como era la consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla. Imagínense que para 1871, 72, 73, la epidemia de fiebre amarilla, de las 190.000 personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires, 15.000 mueren, casi el 10%. Imaginemos que mueren 300.000 personas en 6 meses en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Ese era el escenario con valores actuales. 60.000, 70.000, 80.000 aproximadamente se van. En un momento se decreta el éxodo, que se vayan todos porque la muerte venía ganando, con lo cual quedaban en la ciudad de Buenos Aires alrededor también de 50, 60.000 personas, un tercio de la población solamente quedaba. Es en ese contexto también que se da un fuerte cuestionamiento de las incipientes organizaciones e instituciones de salud pública. Se hace una gran asamblea en la Plaza Lavalle, ahí en tribunales donde participan alrededor de 15.000 personas, y que eligen a médicos representantes para que se hagan cargo de lo que en principio la incipiente burocracia no podía contener, ni tampoco la sociedad de beneficencia. Por eso algunos autores, Ricardo González Leandri, o Leandri González, va a señalar este momento como de la temprana cuestión social. A mí me parece interesante, aunque suena a una disquisición intelectualoide, pero lo quiero decir de esta manera, temprana cuestión social porque tiene que ver los inicios, en todo caso, de la visita domiciliaria y como un antecedente, como un antecedente más, de lo que es el proceso de profesionalización del trabajo social, que va a ser años posteriores, pero que requiere considerar también este momento, donde el conflicto no va a estar dado entre el capital y el trabajo, aunque sí va a ser un marco claro de disputa de capital-trabajo, sino que básicamente va a tener que ver con las cuestiones de salud. La cuestión social, en el caso de Argentina, va a tener su eje fuerte en los inicios en las cuestiones de salud y de los propios hogares de las personas. Va a ser ahí donde se va a poner en juego. ¿Qué era lo que resultaba necesario inspeccionar? Lo que se había regulado. Esta disposición que dice que van a poder entrar las personas, van a poder entrar los inspectores dentro de los hogares. ¿Qué se había regulado? El conflicto entre la biología y la cultura, entre la enfermedad y los modos de vida. ¿Por qué digo esto? Porque había que controlar la desinfección de las letrinas, la cal en las paredes, el consumo de leche, o el agua que estaba sin hervir, la limpieza de las casas, cómo estaba el flamante fondo que había en los terrenos, la prohibición de arrojar aguas hervidas, quemar todo lo que estuvo en contacto con el infectado, incluida la vivienda de ser necesario, autoritarismo sanitario, va a llamar Nabil Bonduki, un intelectual brasilero, a este periodo higienista que se da con características similares también en Brasil, autoritarismo sanitario. Se regulaba, se vigilaba, si las carneadas eran solo por la mañana y si lo que no se vendía se sacaba de la ciudad, cómo estaban los mostradores de los mármoles de las carnicerías, los mostradores de estaño para los bares, la medida de altura y ancho básico para las habitaciones, la cantidad de personas que podían estar en las habitaciones, la obligatoriedad de las banderolas en las puertas para que circule el aire. Los inspectores debían registrar las casas y lugares públicos, comercios, y ordenaban a sus dueños los cambios. Si esos cambios a la semana no se realizaban, en algunos casos se los indicaban de vuelta, y en otros casos se procedía al desalojo, directamente. La visita domiciliaria no nace ligada a cuestiones vinculadas, como se conoce hoy, a vinculares, ¿no? Sino que directamente opera sobre el espacio, directamente opera sobre el espacio y sobre las condiciones. Y en ese sentido, hay una noticia buena, diría yo, y una noticia mala, por decirlo rápidamente. La buena es que el higienismo lo que pone también como un efecto positivo, si podríamos pensarlo de esa manera, o al menos habilita la discusión acerca del cuestionamiento de la aportación innata del mal, de la peligrosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a decir es que algunas características van a tener que ver con los modos de vida. Y acá nos metemos en una situación, yo diría, no saldada,
que genera interpelaciones cotidianas hoy en términos de intervención. Es decir, si yo creo solamente que las condiciones, si yo creo, por ejemplo, que la violencia tiene que ver con la injusticia, diría que las personas que más sufren la injusticia son más violentas. Y es un problema pensar de esa manera, de manera casi mecánica, porque esto no es así, aunque hay una construcción social que tiene que ver con esto, y aunque objetivamente las condiciones de vida también impactan en las conductas. Quiero decir, si mañana una ONG tiene que armar un proyecto para justificar por qué resulta necesario dispositivos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, va a decir y va a argumentar en función de datos cuantitativos. De marzo del 2020 a abril del 2021 aumentó un cerca de un 25% las denuncias vinculadas a las cuestiones de violencia de género. ¿Y tiene que ver el confinamiento? Sí. ¿Tiene que ver el encierro? Sí. ¿Tiene que ver las conductas con las condiciones de vida? Sí tiene que ver. Ahora, si tiene que ver, en términos de que están, también se pueden modificar. Y esta también es lo nuevo que como ruptura aparece en aquellos momentos y habilita también una serie de desarrollos de la propia profesión, ya más con los cursos de visitadora de higiene y demás, que son temas que acá no voy a decir nada porque Viviana sabe mucho de eso, y en todo caso después la escucharemos en otro momento a ella para que nos diga sobre estos temas. Entonces, al mismo tiempo, lo que se habilita, palabra de Foucault, en el caso nuestro, para ese periodo, la sociedad disciplinar, la idea de la vigilancia, del registro, del control, a ese que en principio o no es normal o puede no serlo. O puede no serlo. Entonces, como no puede no serlo, como puede que no sea normal, el seguimiento, la vigilancia puede contribuir a que no salga de los parámetros esperados. Hay algo vinculado a los modos de vida y a las condiciones de vida que en ese momento aparece con mucha fuerza y que si uno lo mira con las primeras discusiones, discursos, legislaciones, decretos que surgieron, que después la podríamos poner con el nombre de ASPO y después DISPO, de aislamiento y distanciamiento, tienen elementos en común, ¿sí? Las condiciones de vida. Miren, hoy en la ciudad de Buenos Aires hay 170.000 personas que no tienen agua, pero no porque no hay agua potable, porque no tienen canilla, hoy. Entonces, lavarse las manos, generar algún tipo de distancia para que el virus no circule y no sea llevado de un cuerpo hacia otro, en términos estrictamente de ambiente y condiciones de vida, nos dan cuenta de desigualdades básicamente como sociedad. Entonces, pensar también cómo se reactualizan de alguna manera estos discursos vinculados a las cuestiones del ambiente y la vida cotidiana, y cómo aparece naturalizado la idea del distanciamiento, cuando en realidad la idea del distanciamiento refleja también desigualdades, como si fuese algo voluntario el distanciamiento, como si algo que dependiese directamente de la propia decisión de la persona, ¿no? ¿Qué sucede con los lugares donde hay poco espacio? ¿Qué sucede cuando resulta necesario para la reproducción de la vida salir de ese aislamiento? Yo puedo decir, cerremos todo mañana, sí, lo puedo decir, y es muy probable que hubiera habido muchos menos muertos. Es muy probable. Ahora, la pregunta también es, me voy de tema, pero entiendo que tiene que ver con todas estas cuestiones, es qué es lo que permite, en definitiva, que una sociedad no pueda detenerse, no pueda cumplir las normas que le van a garantizar que haya menos muertes, ¿no? Es una pregunta que yo no tengo muchas respuestas en principio primarias para dar, pero son cosas que también pensaba en estos días. Pensar también a partir en otro costado, para mirarlo desde la intervención profesional en general, interdisciplinaria, la idea de psicólogos que trabajan sin cuerpos, digo por el distanciamiento también, la idea de trabajadores sociales que trabajamos sin ambiente. Yo desde hace 1 año y medio que estoy todos los días en mi trabajo a la mañana, llamando por teléfono
a las personas que estamos en prisión domiciliaria, o personas que están con condenas condicional o con probation, vinculadas sobre todo a delitos vinculados a la violencia de género, y mi trabajo básicamente está dado por ese medio. ¿Hay algo que se pierde? Yo creo que sí, creo que hay algo que se pierde, pero porque entendemos al ambiente no como algo ajeno y como parte del escenario, sino como algo constitutivo de la propia persona y de la propia intervención profesional, ¿no? La otra vez leí algunas cosas del libro de Alfredo de la Intervención, cuando él habla de intervención social, cuando él habla de la singularidad y habla del registro, el registro simbólico, el registro imaginario y el registro de los reales, que toma de Lacan, y esos tres registros que a veces yo me los confundo si me voy para el lado lacaniano. Si me voy para el lado de la sociología me resulta mucho más sensible, mucho más sencillo de poder tomarlos y de poder analizarlos, y eso es el valor que hace Alfredo. Bueno, lo simbólico y lo imaginario está, lo simbólico ha desaparecido en parte, ¿no? Entendiendo como una materialidad, en términos urbanos, en términos de una vivienda que puede leerse a partir de sus disposiciones y de sus ambientes y demás. Y para ir finalizando, yo lo que quería compartir con ustedes también es esto. Me quedé pensando la semana pasada cuando la vicepresidenta hablaba del sistema de salud público, y me hizo recordar, y discúlpenme, yo sé que por ahí algunos no podrán compartir esto, pero yo creo que algo de esto hay, creo yo que algo de esto hay, en el sentido, si se quiere, más esencial de la palabra, vinculado al liberalismo. Le leo textuales de Wilde de 1884 y con esto vamos terminando. Dice: fijémonos en que podemos unas veces enfermarnos por culpa nuestra, y en otras circunstancias a pesar nuestro, y a despecho de todos nuestros recursos, por la mala influencia de los que viven con nosotros. Luego, la higiene pública, considerada en su conjunto y a causa de su importancia, es para nosotros de muchísimo más valor que la higiene privada. Para hacer esto, ¿qué necesita el gobierno? Necesita tener atribuciones, y estas atribuciones son forzosamente invasiones al derecho de cada uno. Pero como no se puede vivir en sociedad sin ceder parte de los derechos individuales, tenemos que armar a los gobiernos. ¿A quién está encargada la dirección de la sociedad por lo que respecta a la higiene pública? No puede estar encargada a un particular, sino a la autoridad general. Es el gobierno el que tiene que dirigirla, el que tiene que vigilar todo el terreno en que ha de ejecutarse el desenvolvimiento. Eduardo Wilde, Curso de Higiene Pública, 1884. Cuando yo la escuchaba la otra vez a la vicepresidenta hablar sobre la necesidad de la reformación de un sistema de salud, y leía este fin de semana la composición del sistema, el privado y demás, claro, Wilde no contaba con obras sociales privadas ni obras sociales sindicales, estamos de acuerdo, pero sí su fundamentación estaba basada en un espíritu liberal, republicano, y haciéndose cargo de las cuestiones de gobierno. Entonces, cuando él dice la salud pública, lo que está diciendo básicamente, la salud pública necesita, sí o sí, tener vinculación directa con el espacio privado y con lo privado en general. A mí me parece que son elementos interesantes como para seguirlos pensando. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, vamos conversando, si quieren, si les parece. A mí me parece muy interesante lo que plantea Nicolás, pero no sé si alguien quiere plantear algo, alguna pregunta. Bueno, comienzo yo con algunas apreciaciones que me las punteé como para no dispersarme y permitir el uso de la palabra al resto de los compañeros. Me gustó mucho el artículo, aprendí mucho también. La verdad que hay algunas cosas que desconocía y que me parece interesante plantearlas para resignificar la intervención profesional. En el artículo se plantean cuestiones importantes para pensar el Estado y las políticas públicas, o la relación Estado-sociedad, vida cotidiana. Me parece que sumamente interesante esta tensión
el lugar del Estado en la sociedad y fundamentalmente la intervención o los modos del Estado ante las emergencias públicas. Creo que también interesante ese recorrido que hace, epidemias, pandemias, ¿no? Distintas catástrofes naturales y demás, y eso trae a colación el poder resignificar lo que está aconteciendo hoy, ¿no? Como decía Nicolás, el presente cargado de historia y de futuro también a su vez, y ver los resabios que aparecen, ¿no? En este presente de este pasado. Importantísimo, me encanta, digo, cómo fue planteando la intervención del Estado a través de distintas instituciones públicas y normativas, regulaciones de la vida cotidiana que se constituye en espacio altamente significativo para el trabajo social. En la vida cotidiana, bueno, se construyen los sujetos sociales, se configuran las subjetividades, lo común, la comunidad, ¿no? Los problemas sociales aparecen ahí, cuajando esa realidad que refleja el contexto y el orden social vigente. En la vida cotidiana se padecen las injusticias sociales, las violencias, digo, ahí aparece esta vinculación que siempre habla también Alfredo, entre lo macro y lo micro. Se cercenan derechos, digo, en la vida cotidiana, pero también en la vida cotidiana es el espacio de los procesos de emancipación social, de autonomía, ¿no? Digo, todo pasa en la vida cotidiana, entonces me parece una categoría central y cómo él la va trabajando a partir de esta vinculación con el Estado y el problema de la salud pública, el higienismo, esta regulación entre el conflicto de la naturaleza y la cultura. Interesante también para pensar y repensar este proceso de secularización del Estado, ¿no? Y este diálogo entre la generación del 37 y la generación del 80, y cómo va a impactar, ¿no? En otros gobiernos y en esta configuración de las dos Argentinas, como dice Víctor Sonego, ¿no? Estos dos proyectos de país en disputa. Y aparece muy fuerte también esta disputa entre el paradigma positivista, cientificista, la modernidad, ¿no? Con todo su esplendor y desarrollo y modernización, y todavía la fuerte disputa con las ideas clericales, ¿no? Todavía esos resabios del medioevo, teocentrismo, antropocentrismo, la idea de pensar en el paraíso terrenal vinculado al progreso que trae la modernidad y el positivismo. Aparece también la discusión entre espacio público y el ámbito doméstico o el ámbito privado, como lo menciona Nicolás, y ahí aparece, súper interesante también para resignificar la categoría de biopolítica, ¿no? Que ya aparece 100 años antes de que lo trabaje Foucault. Y Foucault justamente construye esta categoría para explicar cómo desde la política y el poder se ordenan los cuerpos de los sujetos sociales, ¿no? Y ahí voy a citar textual lo que dice Foucault de la biopolítica, dice: el umbral de modernidad biológica de una sociedad se sitúa en el punto en que la especie y el individuo, en cuanto simple cuerpo viviente, se convierten en objetivo de sus estrategias políticas. En ese preciso instante en que los cuerpos individuales ya no pertenecen verdaderamente a los individuos concretos, sino que pasan a ser una cuestión pública, es decir, pasibles a ser determinados y ordenados por el Estado. Y ahí aparece claramente, ¿no? A partir de las epidemias, esta biopolítica que después va a desarrollar teóricamente Foucault. Otra cosa que me parece absolutamente interesante como para seguir problematizando y ahondando, es esta incipiente cuestión social, este giro que él le da a lo que conocemos, ¿no? La cuestión social como simplificación o reducción a la tensión entre capital y trabajo, ¿no? Que a veces se traspola de manera anatópica estas discusiones que parecían en Inglaterra, que trae el marxismo y demás, a nuestras realidades que difieren absolutamente, ¿no? de la realidad europea, y que la cuestión social aquí se vincula fundamentalmente con el problema de la salud, ¿no? Y de la higiene, así que me parece sumamente interesante como para seguir ahí escarbando e indagando la cuestión social vinculada a la salud y no a la atención capital-trabajo. Después rescato también esto que él trae y problematiza la relación entre ambiente y condiciones de vida, entre naturaleza y cultura, y acá aparece, él trae dos maneras de entender el ambiente, ¿no? Como parte de las condiciones, ¿no? Como Dewey, o como externalidad, digamos, ¿no? Como una mirada externa,
Y acá aparecen también, digo, las corrientes que después, digo, se inscriben en la sociología norteamericana y en el pragmatismo, ¿no? Aparece el pragmatismo y la teoría general del sistema, que él retoma después en la década del 60, dice, aparece una mirada externa de las condiciones y del ambiente, y que creo que tiene que ver con justamente la fuerte impronta de la teoría general del sistema y el estructural funcionalismo en todo lo que fue después el desarrollismo norteamericano, ¿no? En nuestro país. También menciona muy bien la naturaleza, la tensión entre lo genético y lo adquirido, ¿no? La naturaleza y la cultura, esto de repensar, digo, si bien el positivismo tiene per se como condición que la realidad es algo dada, ¿no? Y que antecede al sujeto, a su vez permite problematizar esto de que estas cuestiones innatas en realidad pueden ser modificadas, ¿no? Producto de ciertas intervenciones por parte de la ciencia, del Estado y demás. Y bueno, la idea de que a través de la educación se pueden modificar estos modos de vida, ¿no? Estas prácticas culturales y demás, me parece también que es interesante. Estos modos de vida y condiciones de vida, ¿no? Centrar las miradas en los modos de vida lleva a la naturalización de las desigualdades sociales y a la culpabilización de los sujetos sociales de la situación en la que se encuentran, y acá tiene vinculación con este discurso tan fuerte que se reactualiza, que es la meritocracia, ¿no? Vinculada a la modernización, ¿no? Al desarrollo, subdesarrollo, progreso, civilización. Y creo que es importante porque todavía se escuchan muchos relatos o muchos escritos de trabajo social hablar de modos de vida o de las prácticas sin tener en cuenta las condiciones de vida, ¿no? Y cómo esto impacta también en la vida cotidiana. Y después, bueno, me encanta también, como decía Alfredo, el rescate etimológico que hace de la visita domiciliaria, de la inspección, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Cómo se va a ver? La fuerte impronta que tiene esta visita domiciliaria vinculada al control social, al disciplinamiento, a la moralización, ¿no? Ahí todavía se cuela, digamos, mucho de estas ideas clericales y demás. Y en esta visita domiciliaria, la utilización de estos instrumentos de registro, de entrevista, y acá también aparece esta tensión entre el sujeto, que lo pone bien como espéculo, como un reflejo de lo que ve en la realidad, ¿no? Sin que pudiera mediar nada, un sujeto eviscerado, descarnado, ¿no? Como si fuera un espejo que refleja la realidad y toma notas, y bueno, hoy estamos discutiendo el sujeto encarnado, ¿no? El sujeto atravesado por el género, la clase, la racialidad y demás, pero bueno, digo, me parece que también es importante poder ver, digamos, cómo el positivismo aparece ahí muy fuerte en esta idea del sujeto del conocimiento, el sujeto que toma nota, que registra, que ve, ¿no? Ese ojo biológico pareciera que no está cargado de una estructura política. Y después, bueno, la segunda parte que me parece súper interesante, cómo estas cuestiones se reactualizan, se resignifican, cómo esta pandemia vino a visibilizar cuestiones que estaban naturalizadas y que ya estaban normalizadas, ¿no? Esto de volver a la normalidad es porque hay una realidad que estaba normalizada y tiene que ver también con la naturalización de las desigualdades sociales, la fragilidad, que lo menciona muy bien, de las instituciones asistenciales y sanitarias, la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre en general no es producto de la pandemia, sino que ya a partir de cierta ruptura de modelo de Estado, de proyecto de país, se ha instalado y se ha profundizado, y como decía Ana María Fernández, se padece de futuro ya, ¿no? Como aparece, bueno, mediados de la década del 70 en adelante, la incertidumbre como constitutiva de la vida cotidiana, la imposibilidad de proyectar a mediano y largo plazo, ¿no? Esto de la instantaneidad, de la fragilidad de las condiciones laborales, digo, que te llevan todo el tiempo a la incertidumbre y al padecimiento subjetivo. Me gusta mucho que traiga esta discusión de la centralidad de los cuerpos, también en esta segunda parte, ¿no? Creo que tenemos que discutir esto de los cuerpos, de la presencia y la ausencia de los cuerpos, y cómo esto impacta la intervención, ¿no? Intervención que está mediada ahora por dispositivos, pero a su vez sigue siendo una intervención a través de la palabra y la escucha.
pero obviamente en otro contexto. Entonces me parece que eso es interesante para poder, digo, sin territorio, sin ambiente, como dice él, pero sin embargo seguimos interviniendo a través de los dispositivos de la escucha y la palabra. Bueno, y esto que él va planteando también, que como docente uno queda interpelado, esto de estar sin el aula, sin los estudiantes, los cuerpos de los estudiantes y demás, y cómo tuvimos que resignificar todo el proceso pedagógico para tratar de acercar lo más posible este distanciamiento social. Y ahí queda la pregunta que tiro para después, digo, si el distanciamiento social es lo mismo que el distanciamiento físico, o qué singularidades podría llegar a tener. Y bueno, por ahí me quedo, tomé nota de algunas otras cosas, pero me parece que bueno, hay muchos elementos como para seguir resignificando, problematizando, reescribiendo esto que pasaba en el siglo XIX, reactualizado hoy en el siglo XXI. Así que te agradezco mucho, Nicolás, por el artículo. No, gracias a ustedes, a vos por los comentarios. Gracias. Bueno, muy interesante, Silvana. Es como para charlar bastante, ¿no? No sé si quieren muchas cosas, ¿no? Quería agregar algo más, no sé, Osvaldo. Sí, comento algo, la verdad que lo encuentro como muy relacionado, especialmente esta última parte, Silvana, que vos venías comentando. Esta cosa que arranca con la discusión respecto de los cuerpos y que nos atraviesa, ¿no? Yo la verdad que cuando leía el artículo, es riquísimo otra vez, ¿no? Como me pasó con Silvia, con el artículo de Silvia el otro día. Van apareciendo como muchas cosas de las cuales, a través de las cuales uno puede empezar a argumentar, a desarrollar, a decir, bueno, me parece que esto es lo interesante, esto. La clave histórica o historiográfica medio que eh, me pareció que está bastante muy desarrollada, pero me parece que esta comparación que hace Nicolás cuando él empieza poniendo una suerte de en paralelo la situación de fines del siglo XIX, es como que nos hace pensar qué es lo que nos está pasando ahora. Y en medio de todo eso aparece, bueno, él habla mucho o habla de esto del conflicto biológico entre la biología y la cultura, y yo con, perdón de las lecturas de Lacan, Alfredo, la verdad que me resuena mucho esta expresión, yo no puedo dejar de leerla al margen de este genial artículo de Freud, que es el malestar en la cultura, ¿no? Y me parece que buena parte de la cosa de este vínculo de la condición humana, de la condición biológica, de la naturaleza, con la cultura, es la que está permanentemente puesta en juego por aquí. Y me parece que el positivismo viene a intentar resolver eso, no lo logra, claramente que no lo logra. En el artículo aparece mucho esto del innatismo, de la carga genética. Yo cuando leí ahí me acordaba de cuánto ponían las cátedras, decimos, cuidado que cuando hablamos de positivismo no estamos hablando de la biología solamente, también hay expresiones positivistas en el campo psicológico, lo tenemos a Ferri, Garófalo, mucho en el campo de la criminología, y es como que esto también está en cierta forma presente, y vuelve a estar presente, me parece a mí, y que por eso me parece la vinculación con lo que planteaba Silvana, cuando se empieza a plantear esto de la inspección, ¿no? Esto es decir, ¿visitamos para qué visitamos? Visitamos para inspeccionar qué. Cuando vamos, digo cuando visitamos porque la visita es algo que está instalado, no es solamente algo histórico, ¿no? Está bien, está discutido, por supuesto, pero pensemos en el colectivo del que formamos parte, no solamente de las discusiones académicas, ¿no? Uno cotidianamente se encuentra con que nos referimos a esto como la visita y punto, sin ninguna pregunta respecto de si de a qué vamos nosotros cuando vamos a visitar. Y inclusive en algunas provincias el término del inspector en el campo judicial sigue estando, se sigue hablando del inspector, ¿no? Y cuando uno piensa en términos de la visita, la verdad que a mí se me cruza permanentemente esto de Harman, del filósofo alemán, que no por casualidad él nace en 1880, por ahí hasta 1930, y él es un realista a ultranza. Él es uno de los que
motivan que otros salten y les digan, miren, basta con esto del realismo ingenuo, ¿no? El realismo que en las vertientes más radicalizadas de la filosofía clásica se enseña como realismo aristotélico y se lo opone al idealismo platónico. Después nosotros ya en nuestras formaciones hablaremos de positivismo, de materialismo, de materialismo, de estructuralismo, de interpretativismo, de constructivismo, etcétera, etcétera, pero la raíz de todo esto está en esa mirada que opone el idealismo al realismo. Harman lo que dice es, en lo que él se apoya fundamentalmente, él dice la visión es el punto de partida. No la visión, como decimos en trabajo social, la perspectiva, como decía, el lugar político al que aludía recién, eh, cuando decía Silvana, decía, no, todos miramos desde algún lugar, sino la visión, los ojos, lo que vamos y miramos, ¿no? Y hay una expresión que atraviesa buena parte, varios de los campos, uno del campo judicial, pero esto es decir no los, las asistentes sociales son los ojos del juez en el barrio. Y otros lo reformulan y dicen otra vez, las asistentes sociales, ni las ni los trabajadores sociales. Las asistentes sociales son los ojos del poder en el barrio. Van, miran, registran y traen. Y hay otro que hace lo que hay que hacer con eso que trajeron. Lo que está de por medio son solamente los ojos. Entonces, por eso yo, esta vinculación con lo que decía, lo que planteaba en la última parte Silvana, aunque también Nicolás lo planteaba, me parece que el artículo de Nicolás en algún puntito así toca un lugar que yo creo que es sagrado para buena parte de nuestra profesión, insisto, pensando en toda la profesión, no solamente en los ambientes académicos, y que es el lugar de decir, la visita involucra el cara a cara. Y nosotros sin el cara a cara, sin el cuerpo allí, no podemos trabajar. Y yo, me parece que por ahí esas son las cosas que el último año y medio, por lo menos esta experiencia pandémica nos da o por lo menos nos empuja a poder discutirlo. No porque vayamos a reemplazar una cosa con la otra, no porque vayamos a reemplazar el cara a cara o la presencia corpórea, sino para decir, es otra posibilidad, es algo que complementa y es algo que efectivamente venía sucediendo, está sucediendo y quizás no deje de suceder. Insisto, no para reemplazar una cosa con otra, pero para decir, bueno, a ver, podemos pensar, inclusive podemos pensar cuando nosotros hacíamos o hacemos la visita, esa bien entrecomillada, que muy bien la entrecomilla Nicolás. Nosotros, ¿qué es lo que visitamos cuando visitamos? ¿O qué es lo que entrevistamos qué inspeccionamos? ¿Desde qué lugar? O sea, ¿quién es el que se para frente al otro o qué es lo que se para frente al otro? A mí me parece que si nosotros nos animamos a decir, bueno, a ver, vamos a pensar, ¿el cara a cara es cara a cara o es careta a careta? O es, bueno, o por lo menos hay algo intermedio entre una cosa y la otra. ¿Es siempre un cara a cara? ¿Realmente estoy frente al otro? ¿O hay otra cosa que se enfrente? Y la otra edad que a la que se refería Silvia en el artículo, su artículo, queda en otro lugar o no más que en un término entrecomillado o en cursiva. ¿Realmente estoy yo frente al otro o es una careta frente a otra careta? No careta en términos de falsedad, como decimos corrientemente, sino de otro sujeto que va allí u otro actor, si quieren, trayéndolo del campo más bien artístico. A mí me parece que esto y esta cuestión de realismo ingenuo me parece que tiene que ser incorporado al momento también de pensar en términos de la visita, ¿no? Si es que cuando uno piensa en la visita, no está construyendo una ficción alrededor de la visita que tiene unos ciertos contenidos de esa suerte de realismo ingenuo. Yo voy, miro y la realidad es eso que veo, lo recojo y lo traigo, ¿no? Inclusive no parto de la idea de que yo estoy construyendo el dato, sino de que estoy recogiendo el dato y trayéndolo para que otro lo analice o lo pueda analizar yo también, pero no siempre de una perspectiva crítica, sino de una perspectiva ingenua. Y lo otro, solamente esto para
ceder la palabra creo que a Silvia ahora o a quien quiera tomarla, es, bueno, esta es como una perspectiva más bien de lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, ¿no? Pero la otra pregunta, cuando yo decía, cuando leía o releía el título, cuando Nicolás pone de la visita domiciliaria al distanciamiento, yo decía, me preguntaba en algún punto si es que si en ese allí hay una ruptura, hay una suerte de inconsistencia, no en la expresión, ¿no? Sino en la lógica, o si es que hay una continuidad lógica. Está claro, y lo dice también Nicolás, que la visita tiene que ver con la sociedad disciplinaria. A mí me parece que ya no estamos por fuera de la sociedad disciplinaria, y más creo que estamos en la sociedad de control, y otra vez la cuestión del ojo, ¿no? Vieron ese texto del ojo absoluto de Bachmann, también con mucha de raíz psicoanalítica. Él lo que plantea es eso, dice, miren, nosotros en la sociedad de disciplinamiento, mal que mal, el ojo funcionaba como una mirada que atraviesa una ventana, pero la ventana estaba. Y mal que mal la ventana funcionaba como una especie de referencia y decía, yo estoy de este lado de la ventana y estoy mirando aquello que sucede de aquel lado. Él lo que dice en el ojo absoluto, él dice, en la actualidad lo que nos sucede es que esa ventana desapareció. Entonces se nos ha mezclado y no sabemos bien, es como que todo es imagen, es como que todos funcionamos más, él usa la metáfora de la relación entre ojo y cerebro de águila, o aparato eh, neurológico superior si quieren, y él dice el ojo es muchísimo más grande que el cerebro. Él dice capta mucho y captamos mucha más información de la que efectivamente podemos procesar. Algo de todo esto yo creo que está sucediendo y él por supuesto se está refiriendo a un tipo de sociedad en el cual la cuestión tecnológica está presente y el manejo de la información está siendo regulado por la tecnología. Quizás ya no sea necesario hacer la visita para inspeccionar, para controlar, sino que esto se controla desde otro lugar y quizás inclusive desde esa perspectiva la visita quedó como fuera de foco, ¿no? Es como que fue un dispositivo pensado para otra época y hoy están funcionando otras maneras de controlar. Por eso a mí me parece que cuando me preguntaba sobre si efectivamente en el título que lo que está planteando es una especie de ruptura o de continuidad, yo creo que hay una especie de continuidad y que la visita, entre comillas, ese modo de inspeccionar queda para un modo de funcionamiento social que es la sociedad de control, y esta manera de la sociedad disciplinaria, ahora la sociedad de control, más tiene que ver con esa otra manera de mirar que no, y de inspeccionar que no es la propia de la visita adentro, sino que se vigila desde otro lugar. Y esta manera de inspeccionar no está solamente en la cuestión tecnológica, sino que hoy tenemos aún en las ciencias sociales un desarrollo que a fines de el siglo XIX no lo teníamos, ¿no? Todas las posibilidades que tenemos de construir conocimiento a partir de datos que tenemos en otros lugares, como para conocer lo que sucede en los domicilios, eran posibilidades que no se tenían. Sin embargo, hoy la tenemos. Por eso me parece que estamos como en otro escenario y por eso creo que la discusión que planteaba Silvana, pero que también lo planteaba Nicolás y me parece que Alfredo en algún momento lo planteó también, es legítima en torno a esta cuestión de la visita, ¿no? Eso. Muy interesante, Bueno, voy yo. Osvaldo. ¿Voy yo? Silvia, como quieras. Sí, dale. Voy yo porque voy a seguir con la misma línea de lo que está planteando en la última parte Silvana y con lo que está planteando ahora Osvaldo, porque a mí me hizo pensar mucho esta cuestión, el retomar la historia desde donde la toma Nicolás, y cuál es en realidad el papel del visitador, del asistente, del inspector, que es el papel otorgado al trabajador social, al hoy
como hoy nos denominamos trabajadores sociales, en esta cuestión de cómo la historia nos nombra y cómo la seguimos trayendo. A mí me hizo acordar dos cuestiones. En principio, él habla de que el positivismo trató de luchar y de imponerse en esta cuestión del oscurantismo religioso que había. Y me hace pensar en que nuestra profesión tuvo que lidiar con las dos cuestiones. Lidió en paralelo con el positivismo, que nos hablaba de la objetividad, que nos hablaba de determinadas condiciones para el ejercicio profesional, del control, y el oscurantismo religioso siguió estando presente. De hecho, hemos tenido hasta hace muy poco tiempo, creo que no hay más hoy, por suerte, instituciones religiosas, facultades religiosas, que formaban trabajadores sociales desde una mirada religiosa. No en vano, no hace mucho se pudo cambiar la fecha del Día del Trabajador Social en Argentina, que estaba netamente asociada a una cuestión religiosa. Entonces, esta lucha la venimos trayendo hasta este siglo, hasta hace muy poco tiempo, y nosotros funcionamos, creo que aún hoy seguimos funcionando, y con esto de funcionar digo, en buena medida me refiero a que somos funcionales, a pesar de que nos resistimos a algunos a hacerlo, a quienes ocupan el poder en ese momento. En el caso del higienismo, bueno, íbamos a inspeccionar, a controlar, a mirar, a ver, por mandato de otro que tenía el poder. En la época de la dictadura, me hizo acordar en La Plata, los trabajadores sociales y los que estábamos estudiando trabajo social, éramos como obligados a hacer la avanzada de las Fuerzas Armadas en los domicilios. Íbamos los estudiantes y las trabajadoras sociales a hacer la supuesta visita domiciliaria a alguna familia como avanzada, y a partir de la información que muchos volcaban, era la suerte y el destino que se le trazaba a ese grupo familiar, a esa persona. Esto habría que indagarlo mucho más, no está muy trabajado, yo lo tengo desde la experiencia y desde el relato de algunos de mis colegas, pero no lo he visto en textos, no lo he visto analizado en textos. Y hoy pasa a ser lo mismo, lo que decía Osvaldo. Hace unos días tuvimos una charla que organizó el Colegio de Chaco y se planteaba que sigue siendo el trabajador social los ojos del juez, que sigue siendo el trabajador social el quien tiene que hacer la visita porque se la imponen. En esta cuestión de la importancia que tiene el ambiente, la intervención, esto, cómo jugamos nosotros en esto, porque incluso la pandemia sigue poniendo esta cuestión de hay que respetar determinadas condiciones y determinadas formas de vida, hay que cumplirlas, y los trabajadores sociales somos mandados, o vamos, en algunos casos, en algunos lugares hay diferencias, hay lugares donde sí se va a domicilio, aunque no se ingrese al domicilio, a la casa, sí se hace entrevista en terreno, y aparecen desde ya diferencia entre la opinión de los distintos trabajadores sociales, incluso de una misma institución, de un mismo lugar, sobre si ir o no ir, sobre si la entrevista es en terreno o no, si es en la institución o no, si es por teléfono y qué brinda la información por teléfono o no. Los que hemos trabajado en salud, más de una vez hemos recibido algún profesional médico que ha venido y nos ha dicho, tengo un caso social para que le hagas la visita. Eso sigue estando hoy y sigue a pesar de la pandemia. Y nosotros creo que tenemos que trabajar y pelear por ese lugar de independencia y de autonomía profesional en cuanto a esta cuestión que venimos arrastrando, me parece, desde que se construye la profesión, y lugar del cual no logramos salir en la práctica cotidiana. Si bien en lo teórico lo hablamos mucho, lo discutimos, creo que el artículo de Nicolás me llevó a esto, a pensar que aún hoy seguimos respondiendo a mandatos que pueden ser para resguardo de la salud o como quieran, pero no toda la población es homogénea. Entonces, en esta cuestión de pensar a la población desde los mandatos como homogénea, desde los chicos reciben clase por internet cuando no todos tienen la posibilidad de hacerlo,
desde todos deben cumplir determinadas cuestiones cuando si no tiene una posibilidad de ingreso, entonces los trabajadores sociales seguimos, me parece que tenemos que pensar por ese lado cuál es el papel que nosotros estamos cumpliendo en esto como funcionales, y esto obviamente nos genera una incertidumbre entre las instituciones, entre nosotros como profesionales. Es una situación que de pronto nunca nos pusimos a plantear. La visita domiciliaria estaba instalada como la visita domiciliaria, había que ir al domicilio a ver, a ratificar, a comprobar, a entrevistar, a ver cómo vive la gente. Y a ver cómo vive la gente era porque tenía que vivir de un determinado modo. Y ese determinado modo podía tener que ver con la higiene, con la salud, con el derecho, con la posibilidad o no del futuro de esa gente, en cuanto a poder seguir con tener sus chicos o no. Me parece que hay que hacer como una vuelta de rosca desde eso. Eso fue lo que me generó el artículo de Nicolás, pensar en esta cuestión de la vuelta de rosca, una resignificación de las herramientas, una cuestión de empezar a pensar. Hay un sociólogo acá cordobés de apellido Hopp que plantea, más allá de la sociedad disciplinada de Foucault, hace como un paralelo con la sociedad hoy, y él habla del estado dron, o sea, un estado presente, pero también un estado que en algunos puntos, cuál es su función y cuáles son las acciones que lleva adelante y los motivos por los cuales lleva esas acciones. Cuando él habla de estado dron, se refiere puntualmente a que la población es vigilada, no con la visita domiciliaria, además de la visita domiciliaria, es vigilada porque hay cámaras, por la cuestión de con el motivo de la inseguridad, con motivo de cámaras en las calles, cámaras en las casas, cámaras en distintos lugares. Entonces hay drones que sobrevuelan, la comunidad y la sociedad pide policía, o sea, hay toda una cuestión que deberíamos analizar en este lugar, cuál es el rol que está jugando el Estado, que debería jugarlo, más allá de que tiene que estar presente, hasta qué lugar está presente, hasta dónde debería y cómo manejamos la individualidad de la población, los derechos individuales y los derechos colectivos, y cuál en este caso sería la función de esa visita domiciliaria. Es necesario, tenemos que ir, es imprescindible, ese cara a cara es necesario. Yo creo que el cara a cara nos da un montón de elementos que tienen que ver con el lenguaje corporal, con otro lenguaje que no es el oral, y que es esta, como dice Osvaldo, esta realidad que no sabemos si es una realidad real, digamos, valga la redundancia, o es ficticia. Y seguimos estando instalados, llamamos por teléfono, vino, hizo, cómo estuvo, cómo le fue, cómo la población, yo no sé cómo cae esto en toda la población, depende mucho del vínculo que uno ya podía establecer previo, me parece, a la situación de pandemia con el grupo familiar, porque muchas veces seguimos siendo la forma de control, seguimos siendo quien está viendo si cumplió, si lo hizo, si puso, si tomó la medicación, además de poder ver si tuvo acceso. Entonces nos volvemos a centrar en las cuestiones de forma y no en las cuestiones de fondo. Trabajadores sociales que trabajan, que hacen un montón de cuestiones para lograr una accesibilidad a una determinada de derechos y de recursos, pero sin la modificación de fondo que requiere el sistema para que la población tenga una igualdad de accesibilidad a todos los derechos que le corresponden. Eso por un lado. Y por el otro lado, me pareció muy piola, hay una cuestión como una visión esperanzadora de futuro, que está en el final del artículo, yo lo tomé desde ahí, donde él habla de algunas organizaciones y de algunas formas que la pandemia trajo o reflotó o remarcó, visibilizó mejor, que son, por ejemplo, las organizaciones de la comunidad como institución contenedora. Ya estaban en muchos y florecieron en muchos lugares y reaparecieron como la organización de la comunidad como contenedora, visibilizar muchas cuestiones invisibles que no estaban y que trajo la pandemia.
el avance de lo público para un reposicionamiento del Estado, vuelvo a retomar en esto, y una salud que trataría de integrar, pero habría que analizar si esta integración es para una población homogénea. Un Estado que trate una población como homogénea, algo que yo me he cuestionado desde el inicio de la pandemia, desde conocer distintas realidades en distintas provincias, por tener contacto con muchos colegas, y tener que responder a veces frente a algunos requerimientos de personas y de colegas que no logran la accesibilidad a los derechos, incluso al mismo derecho de la salud, incluso a la vacuna, incluso a las normas más elementales que tienen que ver y que se establecen. Entonces, me parece que es importante priorizar no solo cómo vive la gente, porque tiene un motivo, me parece a mí, por el cual vive, porque vamos a coincidir en que las cuestiones macro se particularizan en lo privado y sabemos que no es homogénea la población. Entonces, tener en cuenta eso, y a mí me resultó y me resonó mucho, y me quedé mucho con eso, dándole mucha vuelta a cuál es el papel que el trabajador social está cumpliendo cuando pienso que lo que en realidad se trata, desde el campo de la salud, desde el campo de todas las indicaciones que está dando el Estado, de tratando a la población como si fuera homogénea en un montón de cosas, y donde los trabajadores sociales aportamos a mantener un orden social, o sea, aceptar esa homogeneidad y a mantener un orden social que está establecido por las instituciones, a partir de distintas intervenciones. Entonces, construir destinatarios de la intervención que nosotros mismos señalamos, digamos, o sea, sigo en esta cuestión de cuál es el papel del trabajador social en esta cuestión de no repetir, de salir de lo que la historia nos marcó, de controladores, de disciplinadores, así sea. Hoy en la pandemia, yo siento que el mandato que tenemos los trabajadores sociales, me parece, es habría que hacer la visita domiciliaria. Y si no hicimos la visita domiciliaria, no pudimos intervenir. No somos trabajadores sociales. Entonces, este contacto del cara a cara que está adentro del domicilio, como inspector en domicilio, que yo creo que no es necesario, es más, me he resistido muchas oportunidades a llevarlo adelante, creo que es lo que nos lleva a pensar desde la historia por qué llegamos hasta acá y cómo salimos de acá para en realidad poder darle una vuelta de rosca a esta cuestión de la intervención profesional que no pase por el control y que pase por la posibilidad de entender, de ayudar de colaborar, digamos, viendo cómo se logra la accesibilidad a los derechos y que vayamos al fondo de la cuestión de por qué las personas están en la situación en la que están y no logran el acceso a sus derechos. Y no nos quedemos nada más que en la forma. Eso es lo que me generó el artículo de Nicolás. Y me quedé enganchada con eso y hasta ahí llegué. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. No sé, creo que, bueno, es bastante interesante. Mirá todo lo que disparó, Nicolás, tu artículo. Gracias, y, a no sé, todos, yo a quisiera todos por los decir dos comentarios. cosas. Bueno, no, la verdad que es muy interesante. Yo creo que Perdón. cuando hablamos de visita domiciliaria o entrevista domiciliaria, tal vez lo más interesante es preguntarse para qué. ¿Para qué se hace? ¿Desde dónde se propone? ¿Cuál es la idea? Y creo que lo que devela el artículo de Nicolás es eso. Se hace en determinado contexto, con determinada perspectiva, vinculado con determinado horizonte de intervención, por llamarlo con un lenguaje más actual. Si pensamos en lo que agregaría, es que hay un concepto interesante que es el concepto de defender la sociedad, que es un concepto que plantea en un curso Michel Foucault, pero me parece interesante la idea de defender la sociedad. ¿La entrevista domiciliaria se hace para defender la sociedad o no?
o se hace para defender una parte de la sociedad. La pandemia visibiliza un poco eso, en un contexto donde se niega la existencia de sociedad. Entonces ahí se hace más complicado, digamos, el tema de lo social, porque lo que marca el discurso neoliberal es la no existencia de sociedad. Entonces, si uno va a Hayek, por ejemplo, se va a encontrar con que es un autor que dice la sociedad no existe, que es una sumatoria de individuos y cuanto más separados estemos y cuanto más compitamos entre nosotros, mejor. La sociedad necesita de la desigualdad, según Hayek, que es el mentor, digamos, sociológico, económico, más sociológico, económico del neoliberalismo. Entonces, en ese contexto se da la pandemia también, en un contexto de qué sociedad estamos defendiendo o qué sociedad se defendería a partir de una entrevista domiciliaria en el contexto de pandemia. Después, por otro lado, agregaría, escuchando los comentarios y, por supuesto, refiriéndome al artículo, que lo que marca el artículo y que también lo marca el trabajo social permanentemente es la existencia de una enorme contradicción. Todo el tiempo es contradictorio. Que es la contradicción propia de la modernidad. Porque los positivistas que menciona Nicolás en el artículo tenían su vida orientada en función de lo hipotético deductivo, pero también muchos eran espiritistas y muchos eran profundamente religiosos. Entonces estaban con lo clerical y no estaban con lo clerical. Estaban con lo científico y no estaban con lo científico. Formaban parte de oligarquía, pero no formaban parte de oligarquía. Formaban parte de oligarquía, pero criticaban determinadas cosas de la oligarquía, pero Wilde era ministro, lo dice el artículo, era ministro de Roca, digamos, uno de los representantes más importantes de la oligarquía, incluso eso lo dice Nicolás en el artículo. Y Wilde, ahí yo me detendría un minutito. Alfredo, sabes que no, te congelás. Por ahí si te sacas la imagen, por ahí se va a escuchar mejor. Y me después saco la hay una imagen, mano perdón. levantada Gracias, también de Nico. Viviana. Ok, gracias. Perfecto. Digo que Wilde es un autor interesante desde el punto de vista de que Wilde siempre se tomó irónicamente la cuestión de la salud pública. Wilde decía hay dos clases de enfermedades, las curables y las incurables. Las curables se curan solos y las incurables no las cura nadie. Siendo él un médico y siendo él muchas veces estando a cargo del cuidado de la higiene y del cuidado de la salud pública. Creo que lo que marca un poco toda esta conversación que estamos teniendo es la enorme contradicción que plantea la modernidad en función de la tensión entre público y privado. Lo público y lo privado no está presente en todas las culturas. Lo público y lo privado como tensión no está presente en todas las culturas. Tampoco está presente la idea de Estado y sociedad como contradicción o como diálogo, como dos estamentos diferentes en todas las culturas, y sí aparece, digamos, en el caso de la modernidad. Me parece que puede ser interesante mirar esas contradicciones. Rescataría también la relación cuestión social y salud-enfermedad que se mencionó antes. Y cuando también se hablaba de la entrevista domiciliaria, yo recordaba una experiencia de la cual tuve la suerte de participar, que fue la experiencia que generó Florial Ferrara, siendo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba ATAMDOS, Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, donde ahí se hacían entrevistas domiciliarias de una manera espontánea. O sea, los equipos de ATAMDOS iban casa por casa, golpeaban la puerta, quien abría, abría, quien no abría, no abría, y el equipo, no todo el equipo, pero parte del equipo, se sentaba a tomar mate, a conversar con la gente para hablar de temas de salud, y la finalidad era cuidar la salud del barrio y generar otro tipo de relación con los centros de salud ATAMDOS que no tuviesen que ver con una consulta, un medicamento o una relación médico-hegemónica, por decirlo de una manera rápida y desprolija. Entonces, también uno puede pensar la entrevista domiciliaria o la visita domiciliaria en ese sentido, pero también tiene una genealogía, que es un poco lo que plantea el artículo de Nicolás, por eso siempre es importante mirar la historia. Y creo que
el pasado sigue estando en el presente, en el sentido de lo que implica la cuestión de la entrevista domiciliaria, y marca, digamos, la contradicción de la modernidad en términos de coerción-libertad, ¿no? O sea, si algo que caracteriza a la modernidad es que por un lado me emancipa y por el otro lado me coerciona. Esa contradicción tiene que ver con el pensamiento occidental, europeo, pero nosotros también formamos parte de ese pensamiento. Nosotros también estamos dentro de ese pensamiento, con la ventaja de también tener el pensamiento de otras culturas y otros pueblos que dialogan, se entrecruzan, se entremezclan en esa cuestión. Pero creo que el tema de la visita domiciliaria es muy, muy interesante como punto para discutir el para qué se hace. Y si lo pongo en clave de pandemia, yo diría, bueno, lo que es importante, el distanciamiento social, es importante es importante la vacunación. ¿Para qué? Para defender la sociedad. Pero para defender la sociedad tengo que creer que la sociedad existe. Y tengo la desventaja de estar en un contexto neoliberal donde en nombre de la libertad se dice, yo tengo derecho a contagiarme y yo tengo derecho a contagiar. Hemos tenido marchas anti-cuarentena, no solamente en Argentina, en todo el mundo hay marchas anti-cuarentena que plantean esa cuestión y plantean, digamos, al Estado como un elemento de coerción, como un elemento de disciplinamiento, como un elemento maléfico, desde una cuestión que se autodenomina libertaria y que de vuelta aparece el fantasma de Hayek, autor que murió en 1992 y que es el ideólogo, diría yo, más interesante, mucho más que interesante que Milton Friedman del neoliberalismo, con esta idea de que no hay sociedad, que fue muy propagandizada por Margaret Thatcher, esta cuestión durante la década de los 80 y por Ronald Reagan cuando imponen, digamos, el modelo neoliberal en todo el mundo y las dictaduras que padecemos los países sudamericanos se imponen un poco unos años antes a partir de los golpes de Estado, traen, digamos, el neoliberalismo. Me parece interesante cómo nos hace llevar, nos hace ir de pasado a presente. Me parece interesante la cuestión de sin ambiente, sin cuerpos, esto que plantea Nico desde una metáfora, pero bastante fuerte y bastante profunda. Y esto rescataría por último, así doy la palabra a otras personas que quieren participar, que se planteaba al final sobre organizaciones de la comunidad. ¿No? Yo diría, bueno, pensemos en organizaciones libres del pueblo. Pensemos cómo los movimientos sociales tuvieron un papel y tienen todavía algunos movimientos sociales un papel bastante importante en el tema de la pandemia y cómo la organización popular fue útil de una manera distinta en el siglo XXI que en el siglo XIX durante la epidemia de fiebre amarilla que Nico describe en el artículo, y ahí se crea cuando se va el presidente de la nación, que era Domingo Faustino Sarmiento, se escapa de Buenos Aires porque no se quiere contagiar, y el vicepresidente también se escapa de Buenos Aires porque tampoco se quiere contagiar, se crea una comisión popular que incluso está uno la puede ver en un cuadro de un pintor uruguayo que se llama, el cuadro se llama Cuando murió Buenos Aires. Manuel Blanes. ¿Eh? Juan Manuel Blanes, sí. Juan Manuel Blanes. Bueno, ese cuadro muestra un poco la escena de lo que sería, digamos, lo simbólico de la pandemia y la destrucción, digamos, que la epidemia de fiebre amarilla había traído. Bueno, esos eran los comentarios que quería hacer, y creo que puede ser interesante, bueno, que sigamos conversando y creo que da como para charlar mucho tiempo esto que estamos compartiendo. Creo que tenía la mano levantada Viviana. Vivi, todo tuyo. Sí, ¿cómo están? Sí, solo algunas cosas muy puntuales con relación a estas reflexiones acerca de lo que nos imponen, de lo que los jueces nos mandan. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha por momentos se queda pelada, pero se escucha. Sí, acerca de lo que nos mandan.
nos imponen, y yo creo que, bueno, como ponía ahí en el chat, me parece que tenemos que también revisar cuáles son estos mandatos que nosotros nos autoimponemos o que asumimos o que obedecemos. Y en este diálogo presente y futuro yo creo que tenemos que volver a las fuentes, a estos orígenes, principios fundacionales del trabajo social que ya desde allí por 1860 y algo, ya Octavia Gil y las pioneras inglesas planteaban la visita a un amigo, ¿no? Como figura contraria al temible inspector de la ley de pobres, ¿no? Toda la idea de pensar en el acercamiento, que esto a cierto marxismo le causa bastante escozor, de pensar en el acercamiento entre las clases sociales, ¿no? Tender una mano, un amigo, que después, por supuesto, en Norteamérica, Mary Richmond lo va a profundizar desde el punto de vista teórico con la obra Visitando amigablemente a los pobres, ¿no? Que estuvo muy mal traducido como La visitadora amistosa, pero si uno mira el título del texto es Visitando amigablemente. Es su primer libro, este manual para las trabajadoras de la caridad, como se llamaron en ese momento, y de una cantidad de precisiones de todas las cuestiones que hay que tener en cuenta antes de cruzar el umbral de la puerta, vinculado con el respeto, vinculado con el poder ponerse en el lugar, como decía Octavia Gil, que tenemos que ser muy cuidadosos antes de emitir un juicio ante situaciones que hemos visto y oído pero jamás vivido, la cuestión de la empatía, la cuestión de la aceptación, o sea, los principios éticos básicos que hoy el trabajo social siguen estando vigentes en el mismísimo nuevo actualización de Código de Ética de la FITS. Entonces me parece que, digamos, en este diálogo presente y futuro creo que tenemos que volver sobre las fuentes, tenemos que volver sobre la historiografía, sobre esta historia enseñada, sobre esta historia que escribieron, porque la historia no se escribe de una vez y para siempre, siempre es interpelada desde aquí, desde el presente. Y bueno, yo vengo siguiendo muy de cerca lo que Nico escribe, porque aparte me parecen súper interesantes estas conexiones que hace con la literatura, con el tango, y me parece por demás original y profundo su análisis. Y también a mirar la historia con ojos de hoy y interpelarnos a nosotros mismos y volver una y otra vez y sobre todo sobre las fuentes y sobre las fuentes primarias, porque yo creo que un problema muy grave en el trabajo social no tiene tanto que ver con una discusión ideológica, sino tiene que ver con una cuestión de rigurosidad en cuanto a cómo se escribe la historia. O sea, no se puede hacer historia sin fuentes primarias. O sea, no se puede hacer historia del trabajo social sin ir a los textos fundacionales. Entonces, si nosotros vamos a los textos fundacionales, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el debate acerca de la conveniencia o no de hacer la visita en domicilio, en qué momento es conveniente. Y nuestras pioneras, Mary Richmond, ¿qué va a decir? Depende del momento, depende de la situación, depende si es más conveniente para el profesional o para la persona. A veces es preferible que sea en domicilio y a veces no. Y entonces todos estos debates que han tenido a principio de siglo, todas las connotaciones éticas que han planteado Hamilton y demás respecto de lo que implica pasar el umbral de la puerta y demás, son cuestiones que me parece que tenemos que retomar, resignificar, revisar, pensar y por sobre todas las cosas, digamos, no perdernos para mí, no perdernos en esta cuestión de lo que otros nos mandan. O sea, yo cuando las estudiantes o por ahí que están en prácticas dicen, o escucho a los colegas cuando dicen, no, porque el juez nos mandó a hacer una visita. Le digo, ¿y vos cómo te presentás a la casa de la persona? Vengo porque me mandó el juez, como si uno fuera un chico de los mandados. Y esta misma expresión, chico de los mandados, es la que usa Mary Richmond cuando plantea en el diagnóstico social que los jueces están acostumbrados a dar órdenes y los médicos están acostumbrados a la obediencia de las enfermeras y que somos nosotros quienes tenemos que demostrar cómo nuestro trabajo, nuestra especificidad puede aportar a su trabajo. Es al revés, nosotros tenemos que demostrarle cómo su trabajo se va a enriquecer gracias a nuestro aporte, cómo el trabajo del juez se va a enriquecer o cómo la mirada del médico sobre un paciente se va a enriquecer con nuestro aporte, con nuestra mirada, ¿sí? Pero eso
depende muchas veces de cómo nos posesionamos, de cómo defendemos o no nuestros lugares, de cómo asumimos o obedecemos mandatos que son ajenos a lo que tiene que ver con los principios fundacionales del trabajo social. Por eso me parece muy interesante el texto de Nicolás, si bien, digamos, él trabaja también sobre no se mete específicamente en el tema de la formación profesional. También es muy interesante, bueno, justo ahora que estamos mañana con el aniversario de la primera escuela, es muy interesante también analizar qué llegó a América Latina, qué llegó a Argentina de ese ideario socialista, feminista, pacifista, antiimperialista, de las pioneras norteamericanas, y qué es lo que llegó aquí. Porque lo que llegó aquí llega totalmente vaciado de esos fundamentos teórico-filosóficos, llega a lo más instrumental en el peor de los sentidos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas para decir, pero también esta cuestión entre lo religioso y lo laico, ¿no? El mismísimo Juan Luis Vives plantea una propuesta, o el varón de Gerando en El visitador del pobre, o Concepción Arenal en El visitador del pobre y El visitador del preso, plantean medidas desde el punto de vista estatal, que el Estado asuma la responsabilidad desde valores cristianos. Entonces aquí también creo que tenemos que evitar estas soy igual, conservador, hay un montón de cosas, y me parece que eso es interesante, porque justamente el otro día leía un artículo donde, digamos, en cierta historiografía, se plantea que las escuelas de trabajo social fueron implantadas, creadas a imagen y semejanza de las escuelas europeas o norteamericanas. Esto es totalmente falso, de toda falsedad. O sea, el Museo Social Argentino surge justamente con una profunda convicción de dar respuesta a los problemas sociales, a la cuestión social de principios del siglo XX, con pensadores argentinos que, por supuesto, influenciados por el positivismo, influenciados por distintas corrientes, piensan en la realidad nacional, ¿no? Y la propuesta del museo es una propuesta original, si bien el Museo Social Argentino es una institución creada a imagen y semejanza del Museo Social de París, pero digo, tenemos para mí una deuda muy importante con nuestra propia profesión, que es el volver a las fuentes. Y me parece que el texto de Nico en ese sentido es muy, muy promisorio. Bueno, muchas gracias, Vivi. Bueno, no sé cómo quedamos todos así en silencio. No sé. ¿Algún comentario más? Julio. No, yo, en realidad, cuando leí el artículo, me gustó muchísimo, así que, Nicolás, te agradezco mucho. No, gracias por los comentarios. Por todo lo que aprendí, y sobre todo lo que me hizo pensar, y a partir de todas las reflexiones que fueron haciendo, como se iban adelantando a cosas que yo estaba pensando y dirimiendo así interiormente. Entonces los comentarios fueron adelantándose a muchas de esas cuestiones. Pero bueno, te digo que me gustó mucho, me encantó esto de pensar el presente como novedoso, y a su vez estamos al amparo o recibiendo la herencia del pasado. Entonces por eso es tan importante volver al pasado y estudiarlo, mirarlo, ¿no? Como para, bueno, no repetir tampoco errores, para recrear, etcétera, ¿no? Así que eso me gustó muchísimo del artículo, y bueno, y pensé muchas de las cosas que fueron diciendo, así que no voy a repetir todas, simplemente puntualizar un par de cosas. El tema de las entrevistas domiciliarias o las visitas domiciliarias, bueno, acá en Ecuador sobre todo, ese tema del control desde las instituciones es muy fuerte, entonces el mandato institucional de las instituciones, ¿no?, en las que trabajan y trabajamos los trabajadores y trabajadoras sociales, es fuertísimo. Entonces hay que todo el tiempo escaparse de eso, como decía Vivi, presentándose de otra manera, pero bueno, es un ejercicio cotidiano ese, ¿no? Porque en las entrevistas domiciliarias esperan que nosotros vayamos a controlar, ¿no? Acá el trabajo social en las empresas también es muy fuerte, el 80% de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales trabajan en empresas para controlar, ¿no? Para controlar su ausentismo, para controlar, ¿no?
Entonces hay que todo el tiempo escaparse de eso, y bueno, es un ejercicio cansador, ¿no? Y bueno, otra cosa que pensaba, me pareció interesantísimo lo que dijo Alfredo recién, que bueno, nosotros con la entrevista domiciliaria, con la visita domiciliaria, vamos, o lo que tenemos que hacer es construir sociedad, ¿no? Defender la sociedad o construir la sociedad, ¿no? Y ahí para mí dio una clave muy importante que bueno, me hizo pensar y me va a hacer pensar muchas cosas en adelante. Y también otra cosa que me parece que es importantísima, o que es parte de nuestro ejercicio profesional, es que nosotros vivimos así en esa contradicción, ¿no? Lo que nos piden, lo que tenemos que hacer, lo que estamos convencidos que tenemos que hacer, lo que nos mandan, lo público, lo privado, la intervención, con toda la contradicción que tiene de autonomía o de coerción que ejercemos con la intervención. Entonces, bueno, eso, nosotros vivimos constantemente en esa contradicción, y es parte de lo que nos gusta de la profesión también, ¿no? Estar como lidiando con lo que deseamos, lo que queremos, lo que nos piden. Bueno, así que bueno, eso, y una última cosita de todo lo que escribiste que me encantó, te digo, lo tengo todo marcado y subrayado y subrayado, pero bueno, al final cuando hablas de estas cosas interesantes de la pandemia, cuando hablas de la salud pública emerge como categoría que integra, y público, no lo estatal, sino unirlo a lo común, ¿no? Bueno, eso me pareció una idea muy interesante para seguir pensando, porque para nosotros lo común, ¿no? Tendría que ser como nuestro escenario cotidiano. Entonces me gustó mucho unir lo público a lo común, y no unirlo, lo unimos siempre a lo estatal, ¿no? Así que bueno, son cosas sueltas de las que fui pensando, pero te agradezco un montón. No, gracias. Y además los aportes que todos los compañeros me ayudan muchísimo. Bueno, gracias, Julio. Estaba Lorna levantando la mano y después Mariana. Bueno, si alcanzo, excelente. Ya me estaba despidiendo ahí por escrito. No te vayas, no te vayas. Estaba despidiéndome por escrito porque me están echando acá el consultorio. Me gustó mucho de la presentación de hoy día, las conclusiones en realidad, la historia, bueno, es vuestra. La nuestra chilena, bueno, basada fundamentalmente en Mary Richmond y sus principios y cómo sistematizó la intervención de caso, fundamentalmente, el acercamiento a este individuo con tanto respeto, con empatía, en fin, en su propio espacio, en su entorno. No los veo, no veo a nadie. Estoy con mi celular, además se me está acabando. Te escuchamos bien. Alguien ahí está con usted, y ahí al menos tengo un rostro. Gracias. Y me quedo con las conclusiones en lo que tiene que ver con que a través de la visita domiciliaria hemos podido visibilizar aún mucho mejor lo que tiene que ver con las brechas, con las condicionantes, con el aislamiento ahora además como condicionante, creo yo, como tecnológico. Ustedes son los intelectuales, así que ustedes aplican, digamos, los mejores conceptos a lo que yo digo. Pero lo mío desde la práctica, netamente, después de tanto recorrido, y desde mi perspectiva, es lo que hemos tratado de impulsar y fomentar es generar aún más visitas domiciliarias, sobre todo en estas circunstancias de pandemia. Aquí se nos reconoce a los de salud como de la primera línea, digamos, en lo que tuvo que ver con la revuelta, también un poquito como los más valientes, y desde esa perspectiva, bueno, transmitir un poco también la valentía que implica ser trabajador social, empoderar el trabajo social donde quiera que esté, digamos, inserto en todas áreas, sobre todo yo diría la jurídica, con esta mirada de los abogados, el estatus de nuestra carrera o de los mismos médicos. Así que ese es un tremendo rol, una tremenda función, tremenda responsabilidad de ir empoderando nuestra profesión, nuestras funciones, nuestra mirada, nuestras experticias respecto de esta complementariedad y multidisciplinariedad, interdisciplinariedad. Así que no, para nada, yo sentí en algún momento que estaba escuchando algunos relatos como el 70, y lo digo con mucho respeto, y aun cuando se mencionó entonces a Mary Richmond, llevándonos hacia atrás tanto en el tiempo,
creo que es lo más moderno actualmente en lo que tiene que ver con la visibilización del ser humano en su entorno, en su ambiente, y sobre todo hoy día dando cuenta también en terreno de las grandes brechas, y desde ahí me quedo con la otra conclusión asociada a los procesos de organización, y el cómo como trabajadores sociales podemos desde, y que tuvimos, digamos, está Alfredo Agüero por ahí también, con la de trabajo social, yo ahí participando también un poquito de colada, como me siento ahora acá, pero muy, muy contenta de escucharlos, muy nutrida, pero en lo que tiene que ver con estos procesos organizativos desde lo gubernamental, regional, estuvimos con el próximo gobernador acá en la región de Magallanes y Antártica chilena, y allí recorriendo incluso con las organizaciones todas, digamos, sociales de base, de ollas comunes, y de cómo se han ido organizando los campamentos, y el cómo la visita domiciliaria entonces no solo es un fortalecimiento de la persona en su entorno, en la medida de lo posible, y en el acceso, digamos, a todas las pocas, digamos, alternativas de apoyo, interinstitucional, sino que también lo que tiene que ver con la conexión con los poderes mayores. Eso, abrazo grande a todos, muchas gracias, voy a participar, espero de nuevo la próxima vez, son tremendos, muchas gracias, me voy muy contenta. Muchas gracias. Gracias, Lorna. Le damos la palabra a Mariana. La próxima la tenemos a Osvaldo presentando. Así que en 2 semanas tenemos el texto de Osvaldo Marcón. Y Mariana, perdón. Bueno, no sé si me escuchan bien. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mariana, vivo acá en Córdoba, capital. Muy contenta de poder participar de este espacio de encuentro, aunque existe el distanciamiento, nosotros estamos cerca, a pesar de los kilómetros. Y bueno, yo quería agradecerle a Nicolás y a cada uno de ustedes por esta posibilidad, y contarles lo que yo había podido elaborar, pensar en estos días que estuve leyendo esta reflexión. Bueno, con respecto al tema de la epidemia del siglo XIX, les quería compartir un documental que, bueno, no sé si lo habrán visto, que se llama El Negro Che, los primeros desaparecidos, en donde la comunidad afro cuenta, o sea, que reside en San Telmo, cuenta cómo en esa época de la epidemia se cerró el barrio para que, no para protegerlos, sino para que muriesen todos. Está muy bueno, bueno, si lo pueden ver, si lo pueden encontrar. ¿Cómo no se llama? El Negro Che. Negro Che, los primeros desaparecidos. Bueno, eso con respecto a la epidemia. Y por otro lado, con respecto a esto de que en este momento tenemos que trabajar de manera telefónica con las personas. Yo trabajo en el campo de la salud, en un hospital referente de COVID, en el Hospital San Roque, y a partir de marzo del año pasado comenzamos a trabajar de manera telefónica. Y bueno, yo creo que también es un momento que estamos atravesando que no va a ser de ahora en más, pero por este momento, bueno, tiene que ser así. ¿Y qué es lo positivo que nosotros podemos sacar de esto? Creo que es que esto nos permite escuchar al otro, capaz que nos vemos, pero este escuchar nos permite entrar en la subjetividad del otro y poder percibir o saber lo que percibe el otro. Y también pensar en esto de que, bueno, no podemos mirarlo, no podemos observar ciertas cosas, pero también esta contradicción con el tema del inspector, de ver de cerca, como decía la etimología de la palabra. Podemos escuchar. Yo creo que este es un momento de escucha hacia el otro y de poder creer lo que el otro percibe, lo que el otro dice, lo que el otro siente. Eso es lo que a mí me parece que puedo rescatar de este momento que estamos transitando. Bueno, agradecerles por esta posibilidad y bueno,
más allá del difícil momento que estamos atravesando, creo que esto no hubiera sido posible en otro momento histórico, el estar compartiendo este espacio. Y bueno, yo rescato eso, a pesar del distanciamiento, no quiero llamarlo social, distanciamiento físico, estamos cerca. Entre nosotros, pudiendo reflexionar y mirar nuestra práctica, poder pensar lo que hacemos y poder saber lo que pensamos. Me parece muy rico este espacio y les agradezco de nuevo. Muchas gracias. Vamos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Y bueno, nos vemos en 2 semanas, digo, así que lo tenemos, vuelvo a yo, la publicidad de Osvaldo. Silvana levantó la mano. Sí, para cerrar o abrir y seguir después. Sí, sí, podemos seguir Pero, charlando. digamos, Igual, este debate acerca de la visita domiciliaria se dio en el marco de la Ley Federal de Trabajo Social y de las incumbencias y competencias de los trabajadores sociales. Veo que está acá Gloria Luoni, presidenta de la Federación también, que en ese momento estaba en la comisión directiva. Y me acuerdo que se generó todo un debate, ¿no? Esto de la visita, la visitación, las visitadoras de higiene, las visitadoras sociales. Y por un lado, digo, toda la carga que lo trae Nicolás en el artículo, la carga del control y la inspección, ¿no? Y por otro lado, esto de la visita, entonces me acuerdo que había colegas que decían, bueno, se visita un amigo, se visita un familiar, pero lo que nosotros vamos a hacer es intervención. Y entonces no le llamamos visita domiciliaria, si ustedes ven en las incumbencias, le pusimos intervención en contextos domiciliarios, digamos, justamente producto de toda esa discusión acerca de la visita domiciliaria. Así que bueno, nada, dejar eso como colectivo profesional, decidimos empezar a nombrar de otra manera ese acercamiento, esa presencia, ¿no? Esta intervención, pero en distintos contextos del trabajo social, y que el domicilio es un contexto más como otro, pero que bueno, uno no va de visita, sino que va a trabajar y va a intervenir, y digo, bueno, me parece que también como para seguir reflexionando, y así quedó plasmado en la ley federal. Gracias, Silvana. Dale, Un Nico, sí. comentario breve, porque me parece que ya estamos finalizando, pero lo quería decir y al menos queda quizá para... Bueno, primero, gracias por los comentarios en general y el debate, a mí me dejan pensando cosas. No, solamente, a mí me parece que hay como en una institución, ¿no? Donde nos dicen, hay que hacer la visita, la entrevista, hay que hacerla cada 15 días, hay que hacerla semanal. Son los ojos del juez. Todos esos mandatos escritos, por un lado, o simbólicos que van por las instituciones, yo creo que cuando atentan contra las condiciones de trabajo, bueno, ahí está el gremio y ahí también participo para dar alguna disputa en ese sentido, por un lado. Pero por otro lado también, y yendo a la entrevista domiciliaria, que yo la otra vez pensaba, personalmente, casi lo que más he hecho en mi vida laboral por diferentes circunstancias, y sigo haciendo, también en el espacio privado es un espacio privado para el propio trabajador social también. En la pregunta, en la escucha y en la escritura, en la medida que las instituciones lo permitan. No digo que no hay que oponerse a este discurso, digo que ese discurso tiene una oposición para mí que va más por el lado gremial. Por el lado de la intervención me parece que hay un margen diferente de acción y posible. Gracias, Nico. Gracias, Nicolás. Me parece interesante, incluso interesante lo que dijo Silvana recién en términos de cómo cómo nominamos, ¿no? Y me parece importante que, bueno, estamos en el siglo XXI y de alguna manera esa nominación que trae Silvana evoca lo que rescata históricamente Viviana, que ahora lamentablemente se fue, que tiene que ver con otra forma de pensar la intervención social domiciliaria. Y como disciplina estamos en condiciones de negocio, y de hecho nos negamos. Yo me he negado 1000 veces a hacer cosas que me pedían médicos. Siempre mi campo fue la salud,
y dentro de la salud mental, y no es no, y uno, en la medida que va a cierta experiencia laboral, sabe cómo, cuándo y dónde decir que no. Entonces, y como decía Nicolás recién, y si no está lo gremial para pedir una cobertura, por llamarlo de alguna manera, o una invocación a nuestro código, a nuestra ley de ejercicio profesional, que no tienen por qué conocerla. Y también todo lo que tiene que ver con el control y el disciplinamiento, las cosas que nos vienen de Foucault, no son de los trabajadores sociales solamente. Están en los maestros, están en los médicos, están en los abogados. Tal vez seamos el único campo gela con esa historia, como si cargásemos solo nosotros con esa historia. Y cuando se espanta un poco, ¿no? Digo, qué sé yo, la historia de antropología, ¿no? La historia de la sociedad de los estudios del hombre, que viajaban para conocer de la gente que podían expresar y cómo eran las dentaduras, y desde ahí surgieron los primeros estudios antropométricos. Entonces, digo, el disciplinamiento y todo esto que es muy Foucaultiano, tiene que ver con Occidente, tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con la imposición de la modernidad, tiene que ver con... Pero también tiene que ver con este presente, tiene que ver con nosotros mismos. Entonces siempre estamos en tensión. Por eso yo digo, decía al principio, por ahí ahora me aclaro un poco más, que el artículo de Nicolás lo que trae es una gran controversia, pone a la vista lo controvertido de todo. Incluso lo controvertido del pensamiento positivista que yo intenté plantear al principio, es decir, eran cientificistas, pero por otro lado eran espiritistas, pero también eran religiosos, iban a misa, iban a ver una medium y después iban a un laboratorio. Y cuando uno ve las historias de estos personajes, son interesantísimos. Incluso hace muy poco hay una tesis de doctorado que se publicó, no me acuerdo de quién, en letras, que tiene que ver con la relación de los positivistas y los espiritistas a fines del siglo XIX. O sea que todo es una gran contradicción. Wilde, creo que esa cita que vos leíste, Nico, recién de Wilde hace un rato, creo que Wilde es la muestra de la contradicción. Incluso yo tengo la hipótesis que nunca voy a poder comprobar, de que Wilde nunca quiso ser médico. Yo creo que hace su tesis de doctorado sobre el hipo. Toda una gran broma. Es todo un gran chiste la historia de Wilde. Sus declaraciones, incluso su paso por la función pública en lugares terribles, como el Ministerio de Justicia de Boca, ¿no? Pero también el contexto donde vos te ponés el artículo, es un contexto donde estos liberales salían a quemar iglesias. También ocurrió esto a fines del siglo XIX. Entonces, quemaban iglesias para después ir a la misa. Formaban parte de la oligarquía y quemaban iglesias, que era una oligarquía que defendía la iglesia, pero la iglesia, ¿qué iglesia? Entonces, todo es una gran controversia, todo es una gran contradicción que es, bueno, que en parte creo que tiene que ver con los múltiples avatares que trata de ir imponiendo la modernidad. La pandemia creo que nos hace ver gran parte de todo eso, y visibiliza mucho de eso. Y yo vuelvo a la pregunta que hice al principio. Defender la sociedad. ¿Para qué es la intervención social domiciliaria? Vamos a seguir la nomenclatura que debemos usar. La nomenclatura de la ley. ¿Para qué es? Para defender la sociedad. Yo respondería, para defender la sociedad. ¿Pero qué sociedad? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es defender la sociedad? Y encima, insisto con lo que dije antes, en un siglo XXI donde hay una idea de que no hay sociedad. Entonces, creo que reconstruir lo social es una necesidad, es un atributo y es un mandato que tiene nuestro campo profesional, como otros campos profesionales o otros campos de las ciencias sociales. Entonces, quería decir esto un poco resumiendo cosas que escuché y cosas que quería decir. El artículo, por supuesto, ya lo hemos conversado,
es un aporte, creo que te sigue aportando en función de tu trabajo, bueno, todo lo que conocemos de tu preocupación por la higiene, que yo planteé al principio, y sería bueno también seguir leyendo algunos artículos de Nicolás, algunos vinculados con el tango, que son bastante interesantes también. Así que, bueno, no sé si quieren, hacemos... bueno, sigo con los avisos. El próximo es, creo que es 6 de julio, si no me equivoco. Sí, 6 de julio, a las 18 horas nos volvemos a ver. Y no sé si alguien quiere decir algo más, no quería cerrar yo, pero bueno, salió así. ¿Algún comentario? No, la dejo ahí picando, Digamos. si es defender la sociedad o defender al pueblo, como dos grandes categorías. Dale, Digo, como, dejémosla, ¿no? La sociedad me parece así como una abstracción y esta homogeneidad que decía Silvia, ¿no? Como que si fuera algo homogéneo, o el pueblo, entendido como bloque social de los oprimidos, digo, a quienes estamos defendiendo de última o dentro de la sociedad, ¿no? Así que, bueno, o que, como decías vos, ¿qué parte de la sociedad? Digo, a mí me interesa defender al pueblo. Pero la dejo picando para seguir discutiendo. Bueno, dale, sigamos discutiendo, porque sigamos discutiendo la revitalización y necesidad de revitalizar la palabra pueblo, que parece como una palabra prohibida, porque te van a decir, si vas a Martínez, sos populista. Y yo te diría, Alfredo Carballeda es populista también. Así que, bueno. Podríamos darnos permiso para acercar algunas reflexiones en el espacio de intervención, para no extender tanto, porque quedaron algunas cosas como picando, y me parece que está bueno pensarlo, ¿no? Muy buena idea, María del Carmen. Yo creo que me quedó haciendo ruido eso de la falta de cuerpo, la falta de ambiente. De eso hablamos poco, de eso se habló poco. Pero está bueno, usemos la página para eso, para seguir conversando. Dale. ¿Les parece? Sí. Bueno, no sé si... Nicolás, todo tuyo. ¿Querés saludar, despedirte? No. Agradecerle que tomé nota de todo lo que... de las cosas, de todos los que hablaron, tomé algo que me pareció, porque como acentuaba lo que decía o lo ponía un poco en cuestionamiento o alguna crítica. Así que yo les agradezco todos los comentarios, y a mí todo esto me sirve como para seguir pensando. Bueno, entonces cerramos acá, ¿les parece? Bueno, gracias. Nos vemos el martes que viene, el otro, dentro de 15 días. 15 días. Próximo encuentro. Gracias a todos, a todas. Gracias. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, Alfredo. Chao.